Mondragon Team Academy en general como una llamada a la acción, ¿no? Y en mi caso también creo que fue así. Tenía experiencias en el entorno de la ingeniería de diseño industrial, algo mucho más técnico y material. Luego fui teniendo también experiencias más cuando fui a Dinamarca en los sistemas de productos y servicios, y ahí de repente entendí, joder, pues esto es mucho más complejo de lo que yo pensaba. Y más adelante también, más profundamente, me adentré en el mundo de la innovación social y bueno, estuve en Ecuador y en Bolivia y pasé como desde esa parte más técnica y material a lo más humano y relacional. Y ahí pues me fui como creando un criterio o una manera de entender la vida, y justo pues cuando me crucé o nos cruzamos con Mondragon Team Academy lo percibí como una llamada a la acción de yo qué voy a hacer ahora, ¿no? O qué voy a proponer o cuál va a ser, dónde voy a poner mi energía. En ese punto se solaparon tres experiencias a la vez. Por una parte empecé el MIN con el equipo Guapaua, que fue como una experiencia súper extrema y apasionante. Luego hice el Team Master y cogí un equipo de Lane con el que he estado 4 años de entrenadora, que es Loading, y a su vez también creamos DOT. Y entonces esos tres procesos se fueron como nutriendo entre sí, pues lo que podía aprender en un momento de equipo lo aplicaba en el otro, del otro estábamos haciendo proyectos y entonces se iban nutriendo esas tres experiencias. Entonces fue bastante positivo que se dieran las tres a la vez porque fue una experiencia bastante radical y muy rápida. Y bueno, pues aprendí un montón de cosas, una de ellas pues que las relaciones y el bienestar del colectivo era más importante que el ego de todas las personas que estábamos ahí si realmente queríamos proponer algo de valor. Y también pues que el negocio, las empresas, todo ese lenguaje que igual era más ajeno para mí, pues que podía ser, si lo reinventábamos, un medio para poder llevar a cabo las cosas que realmente yo quería crear. Hoy en día DOT somos una cooperativa en la que diseñamos productos y servicios y también ayudamos a las empresas a generar estrategias innovadoras para que puedan afrontar los retos del futuro. Lo que decimos es que les damos como la bienvenida al futuro, y esto se refiere a que en nuestros procesos de diseño lo que hacemos es tener en cuenta las tendencias y la perspectiva, porque no solamente queremos generar productos para ahora, sino queremos como proponer hacia dónde pues, queremos que vaya la sociedad, ¿no? Entonces, pues, diseñando los objetos cotidianos del día a día de las personas, pues, creemos que podemos cambiar los comportamientos. Personalmente, justo ahora cierro un ciclo con Loading, que es el equipo que he estado entrenando los últimos 4 años, porque se acaban de graduar con Gobos, Kimu y todos los equipos de la generación. Pero desde DOT hemos estado colaborando con Mondragon Team Academy, caminando juntos desde el inicio en la creación de los programas, en la expansión, y creo que los siguientes años y los retos a los que nos vamos a enfrentar también los haremos juntos.